La filosofía siempre ha sido la aventura por descubrir hasta dónde nos es posible conocer o qué cosas podemos saber. Soy Jorge León. Bienvenidos a Bildung. Hoy vamos a hablar de uno de los grandes pensadores de la filosofía, de Immanuel Kant, y toda la síntesis que hace en su época para tratar de explicar y hacer entender a sus discípulos y a quienes lo leemos hoy cómo el conocimiento se puede abordar desde un punto de vista racionalista y desde un punto de vista empirista. Kant, que bordea el pensamiento filosófico entre el 1700, siglo XVI, y comienzos del siglo XVII, en el 1800, hace unos planteamientos específicos sobre el conocimiento. En su mayor obra, que es la Crítica de la razón pura, Kant pregunta ¿qué es el conocimiento científico?, cuál es su estructura y cuáles son los juicios sintéticos a priori. La pregunta por el conocimiento científico es válida porque todo el mundo se preguntaba si la filosofía era ciencia. Recuerden que cuando hablamos de los primeros filósofos, ellos empezaron como unos filósofos de la naturaleza, investigando o indagando mejor por lo que había en el mundo de afuera. De ahí que todo el mundo empezó a concluir o empezó a dar por hecho que la filosofía era una ciencia, porque de ahí se derivaron una cantidad de ramas del saber. La pregunta que se hace Kant en pleno siglo XVI es si en realidad la filosofía es ciencia, si tiene los juicios necesarios para que su conocimiento se considere como un conocimiento científico. Por eso su obra La Crítica de la razón pura, él la divide en tres partes. La primera parte es la estética trascendental, donde se pregunta si la matemática es ciencia. Luego habla de la analítica trascendental, donde se ocupa del pensamiento. En la estética se preocupaba de la sensibilidad, aquí se ocupa del pensamiento y se pregunta si la física es ciencia. En la dialéctica trascendental, que es el ejercicio propio de la filosofía, dialogar, la pregunta que se hace Kant es si la metafísica es ciencia. Recuerden que la metafísica es puro pensamiento, allí no se ocupa del pensamiento, del análisis, sino de la razón, de las formas más puras que hay en la razón, y la pregunta que se hace Kant acá es, bueno, la metafísica es ciencia, en otras palabras, la filosofía es ciencia. Y hablemos de qué es trascendental. Para Kant lo trascendental se refiere al conocimiento, pero no al objeto del conocimiento, no a aquello que nosotros podemos aprender o tomar, sino a aquello que está antes de la experiencia, a las formas puramente a priorísticas, a lo que nace con uno. Recuerden que René Descartes ya había dicho que había ideas que nacían con nosotros. Entonces, por eso cuando Kant habla de estética trascendental, de dialéctica trascendental o de analítica trascendental, Kant se está refiriendo a eso. Bueno, en la sensibilidad hay ideas que nacen con uno, que eso es de lo que habla en la estética. En el pensamiento hay ideas innatas que tenemos antes de adquirirlas por la experiencia, formas a priori, y lo mismo en la razón. Hay ideas que nosotros tenemos a priori, que nacieron con nosotros. A eso se refiere Kant cuando habla de trascendental. Y para que haya ciencia, Kant dice que debe haber juicios sintéticos a priori. A priori, lo sintético se refiere a la experiencia, es decir, aquello que amplía el conocimiento. Lo a priori se refiere al pensamiento, a lo subjetivo. Son juicios innatos, son juicios que no necesitan de la experiencia. Por ejemplo, los juicios de la matemática
son juicios a priori, son juicios que no nos amplían el conocimiento, que no requieren de la experiencia, que están en nosotros, simplemente se activan a través de un mecanismo. En cambio, si yo empiezo a distinguir los colores de un objeto, cada vez que la luz cambia, cuando yo voy a determinar de qué color es ese objeto determinado, ahí sí yo tengo un juicio sintético, un juicio que me amplía el conocimiento, porque puedo decir que el color de la manzana es más brillante al mediodía, y si lo miro desde una perspectiva Y o de una perspectiva X, que a las 6 de la tarde en un país tropical como este, cuando ya el sol se empieza a ocultar. De tal manera que insiste René Descartes que para que una ciencia sea ciencia tiene que reunir estos dos elementos, un elemento que amplíe el conocimiento y otro elemento que haga parte de uno, que sea como una estructura con la que uno nació. La ciencia tiene que abarcar esto, como ya les había dicho, es decir, que lo que se propone Kant es sintetizar la propuesta de los racionalistas, encabezados por René Descartes, y la propuesta de los empiristas. Kant quiere es un elemento sintético a priori para determinar si algo verdaderamente es ciencia. No solamente que amplíe nuestro conocimiento como pasaba con los empiristas, sino que también acudan a formas que están en uno, a formas que no se tienen que experimentar afuera, que nacieron con nosotros. En esos juicios sintéticos a priori, el elemento sintético, como les venía diciendo, es el que viene de la experiencia, el que amplía el conocimiento, y el elemento a priori es el que traemos nosotros en nuestra subjetividad, que simplemente se activa cuando nos encontramos con algo de afuera. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué pasa acá? ¿O qué pasa en la estética? En la estética Kant se ocupa de la sensibilidad. Y la sensibilidad, al igual que lo habíamos visto en David Hume, es la capacidad de recibir impresiones. Es la manera como un objeto me afecta. No es lo mismo como me afecta a mí conocer determinado sabor o determinado olor, sino tengo una afección como la gripa o una afección como esos virus de ahora que te quitan el olfato y el gusto. Entonces no es lo mismo experimentar un objeto si mis capacidades olfativas o gustativas están bien, a experimentar lo que se siente probando el mismo objeto, el mismo producto, si tengo afectada la sensibilidad y el gusto. De ahí que Kant manifieste que esa sensibilidad es receptibilidad. ¿Qué estoy recibiendo yo? Yo recibo colores, olores y sabores, y eso es lo que afectan los sentidos, tal y cual como lo explicaba David Hume. O sea, yo conozco de acuerdo a la forma como el objeto me afecta. El objeto no es que se me presente a mí y yo lo tome tal cual es. Ya dijimos que eso era imposible. Del objeto yo tomo su color, su olor o su sabor, y eso depende de mi sensibilidad, de cómo mis sentidos se dejen afectar por eso. Entonces yo solamente puedo distinguir unos colores con claridad si tengo suficiente luz. Al fin y al cabo, la ceguera es eso, ausencia de luz. ¿Qué pasa en la estética trascendental, que es esta primera parte que estudia Kant en su obra monumental La crítica de la razón pura? Que al igual que Hume, Kant manifiesta, hay un dato que le llega a uno a la sensibilidad. ¿Cómo así que un dato? Un olor muy fuerte, un aroma muy fuerte, un color muy brillante, un color pálido. Y eso se combina con una estructura que nosotros ya tenemos. Nosotros venimos equipados con algo que se llama espacio y tiempo. Nos lo hacen después evidente cuando nos enseñan matemática y geometría, pero con eso venimos equipados, y ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, ese espacio se manifiesta, se disemina, está incorporado a todos los sentidos externos, y el tiempo está incorporado a la sensibilidad interior. Una vez el espacio y el tiempo, que digamos que es lo a priori en la sensibilidad, yo ya vengo equipado con eso, nadie me lo enseñó, reciben un dato de afuera, se convierten en matemática y en geometría.
el espacio más el dato de afuera me da como resultado la geometría, y el tiempo más el dato de afuera, lo que me afecte, me da como resultado la matemática. Miremoslo en detalle. La niña entra al salón de clase, ustedes la ven primero en el fondo, y el dato que le viene de afuera es la disposición de las sillas, de los pupitres. Si las sillas estuvieran ordenadas de forma circular, el dato que obtendría la niña es otro. ¿Cuál dato? El dato es la disposición que tienen las sillas del salón. Pero ¿qué es lo que está analizando o qué es lo que está percibiendo mejor esta niña? ¿Dónde se va a sentar para que atienda mejor la explicación del maestro? Entonces miren que inmediatamente lo que hace la muchachita es trazar un vector en dirección diagonal hacia esa silla y trazar otro vector en dirección también diagonal al tablero. Lo que está haciendo ahí es un espacio geométrico de ubicación. A ella nadie le enseñó el espacio. El espacio venía incorporado con ella. Otra cosa es si yo pongo las sillas en forma circular. A lo mejor va a descubrir que las sillas del centro son las que le permiten una mejor visibilidad. De pronto, las que están más cerca del tablero, pues le van a permitir mayor contacto con este, pero de pronto no lo van a poder hacer que ella distinga todo lo que hay copiado, todo lo que se tiene copiado allí. Entonces miremoslo con despacio. La niña entra al salón, traza una diagonal. Miren que todo eso lo hace inconscientemente. Luego traza otra diagonal hacia el tablero. Y si yo trazo una diagonal entre el tablero y la posición inicial de la niña, acabo de triangular el espacio. Y eso es geometría. Es lo mismo que hace, suponga que hay un jugador de fútbol y lo que quiere es cobrar un penalti. Puede que el jugador no sepa de geometría, pero si es estudioso de eso, sabe a qué ángulo exacto lo puede arrojar, a no ser de que el portero sea muy habilidoso y le adivine hacia dónde se va a tirar, de acuerdo a algo que vea en el cuerpo. Pero entonces mire qué es lo que está involucrado ahí. Ahí está involucrada toda la sensibilidad. ¿Qué hizo la muchachita? La muchachita se fijó cuál era el lugar más adecuado para aprender. Pero ese fijarse no responde simplemente a una intuición venida de la nada. Es decir, ella tenía el espacio incorporado en todo su cuerpo. ¿Qué le dice el cuerpo? Que esa es la mejor manera de aprender donde ella se va a sentar. Pero ¿qué hizo? Toda su sensibilidad trazó, trianguló el espacio, trazó un vector entre la puerta y la silla y el tablero, y el vector retorna nuevamente al punto inicial. ¿Qué hice? Una figura geométrica. ¿Eso quién te lo enseña después? El profesor de geometría, que a lo mejor te complica la vida, pero desde pequeños ustedes están triangulando, cuadriculando el espacio o simplemente lo están geometrizando. ¿Por qué? Porque tenemos la intuición pura, la forma a priori del espacio. ¿Cuándo sale esa forma a priori? Cuando se combina en un dato de afuera. ¿Qué hago para aprender mejor? Después a esta niña, más adelante le explican que eso es geometría y le están diciendo que ese triángulo a lo mejor es un triángulo equilátero porque todos sus ángulos son iguales. Y la van a dejar demente, porque es lo que hace tu profesor de geometría. Te complicó la vida. Pero desde pequeños lo que estamos haciendo son puros cálculos geométricos. Esos cálculos geométricos tienen que ver con el dato de afuera. Si yo te pongo un tarro de galletas muy alto y tienes 3 años y ese tarro de galletas es de galletas cubiertas de chocolate, te lo subo en un estante muy arriba, muy arriba, de donde puedes alcanzar con tu estatura. ¿Qué hace el muchachito? Empieza a poner una caja sobre otra porque lo que está haciendo es una medición de distancias. A ver de qué manera lo alcanza. Así pierde el equilibrio luego, porque ahí todavía no está haciendo un cálculo de fuerzas. Entonces simplemente está viendo cómo la alcanza. ¿Qué hizo ahí? Un cálculo geométrico.
qué figuras superpuestas una sobre otra le permiten alcanzar una altura determinada. A él nadie le enseñó eso. A él nadie le dijo que poniendo una sobre otra lo podía alcanzar. Él intuye que eso lo puede hacer. Así después se reviente la tusta, se reviente el cerebro. Él intuye que eso lo puede hacer. ¿Pero por qué lo intuye? Porque hay un dato de afuera. ¿Cuál? Las galletas que no puedo alcanzar. Entonces, ¿qué hace su sensibilidad? Su sensibilidad le está mostrando que eso que es tan alto puede ser alcanzado por un objeto que él puede mover. Vamos a suponer que en este caso sea una silla y que sobre esa silla ponga unas almohadas. Así como les digo, se parta la crisma luego. Simplemente él lo que hizo fue calcular, trazar unos vectores, trazar unas líneas, en ese caso digamos que en una línea recta, para alcanzar las galletas, como hace la chica del ejemplo. Miremoslo con los sentidos internos. Si te van a atracar, ese atraco dura 3 o 4 segundos si el atracador es hábil, si el ladrón es hábil. Ese es el dato de afuera, que te rompen el vidrio del carro. ¿Cuál es el dato interno? El dato que reciben los sentidos internos. Hombre, que todavía está en peligro. Y lo que fueron 4 segundos para el ladrón, que es muy habilidoso, para vos fue media hora. ¿Qué pasó ahí con el tiempo? ¿O cuál fue la sensación que yo recibí? Que hubo una multiplicación. Entonces, ese dato de afuera, que es poner mi vida en peligro, ese dato de afuera no corrió para mí a través de un aparato que entre comillas mide el tiempo, al que le llamamos reloj. Simplemente corrió a través de una sensibilidad interna. Cuando corre a través de esa sensibilidad interna, lo que pasa es que mis sentidos lo que están haciendo es una multiplicación de esas sensaciones, y eso me da como resultado la matemática. Es como cuando usted está esperando a alguien a la salida de un edificio y alguien lo empieza a ver, usted se siente incómodo porque piensa que lo van a atracar, o si es una mujer piensa que lo están mirando con una mirada lascivosa, con una mirada morbosa, que hay otras intenciones hacia usted. Y cuando la persona sale, a la que usted estaba esperando, usted muy aturdido, muy desesperado, dice, pero ¿cuál fue la demora? Llevo aquí como media hora esperándote. Y resulta que no habían pasado sino 5 minutos, porque el tiempo para usted tuvo una dilación, porque eso se siente internamente. Como se siente internamente, entonces eso da como resultado que la sensación temporal para usted sea de media hora, fue una multiplicación, y para la otra persona que estaba apurada y que quería encontrarse con usted, a lo mejor sean apenas 5 o 3 minutos, porque sintió que todo lo hacía más rápido. O sea, para esta persona restó. ¿Por qué? Porque es que el tiempo es algo que está, acuérdense que estamos hablando de estética, en la estética Kant estudia la sensibilidad, el tiempo es algo que está regado sobre todo nuestro cuerpo. Cuando se encuentra con un dato de afuera, como en este caso la persona que te mira lascivosamente o que te quiere atracar, pues para vos ese tiempo se prolonga. Miren que para el atracador no. Eso me da como resultado la matemática. Y lo mismo pasa cuando teníamos esos ejercicios de la primaria, donde nos dicen que una vaca nos daba 2 litros de leche diarios. Entonces, ¿cuánto nos va a dar una semana? Yo no necesitaba esperar que pasara la semana, porque lo único que tenía que hacer era una regla de 3 simples. Si la semana son 7 días, entonces digamos que serían 7 por 2, 14, pero si la semana apenas es de 5 días, porque usted apenas vende la leche de lunes a viernes, pues entonces diría que me va a dar 10 litros. Mire que eso es una cuestión de matemática. ¿Qué es lo a priori? El tiempo. El tiempo es una cuestión interna. Ah, pero es que la vaca se puede enfermar. Sí, usted no lo sabe, pero se puede adelantar y hace una proyección. Entonces, como el tiempo está en los sentidos internos, es una forma a priori, se junta con un dato de afuera. Y ese dato de afuera es lo que está ocurriendo. Y eso que está ocurriendo te afecta a toda la sensibilidad y te da como resultado la matemática y la geometría. La pregunta que se hace Kant es, ¿son posibles los juicios sintéticos a priori en la matemática? Y él responde que sí, por lo que ya habíamos visto. Porque se combina un dato sintético, que es el que nosotros estamos viendo, el atraco, los litros de leche, la niña que se tiene que ubicar en el salón para comprender mejor, entre otras, y el tiempo, que es una forma a priori de la sensibilidad.
como pasaba en el caso del atraco o de la persona que esperas a la salida del banco. Entonces, como eso estaba a priori en mí, a mí nadie me enseñó qué era el tiempo, eso me lo explica después el profesor de matemática y a lo mejor me enreda la vida, eso se une con la impresión, con el dato sintético. Mira, ahí están las impresiones de David Hume, y lo a priori, que es lo que proponía René Descartes, simplemente que es que para Kant lo a priori es una forma pura que tenemos en la sensibilidad que se llama tiempo y espacio, y cuando se activa esa forma pura, cuando se activa con el dato de afuera, entonces ahí es donde yo tengo la matemática y la geometría. Por eso para Kant, y en esa época, la matemática era ciencia. Continuemos. En la analítica trascendental, que es la segunda parte de la crítica de la razón pura, Kant se va a ocupar del pensamiento. Y lo primero que hace Kant allí es hablar de la revolución copernicana, de lo que hizo Copérnico. Copérnico cambia la manera de conocer cuando postula que no es la Tierra el centro del universo que nosotros conocemos, de nuestra galaxia, sino el Sol. Antes se consideraba que nosotros éramos los que orbitábamos alrededor del objeto, y el objeto lo teníamos que conocer tal cual era. Miren que esa fue una de las oposiciones de René Descartes, por la que después le dan inclusive mucha varilla, cuando se atreve a decir que Dios es el que le sustenta, que este es el mundo real, y era también una de las oposiciones de David Hume, cuando decía es que nosotros nunca vamos a poder conocer el objeto en sí. Después de la propuesta de Copérnico, resulta que es el sujeto el que se ubica en el centro del conocimiento. Así como el Sol se ubicaba en el centro de la galaxia y la Tierra simplemente era un planeta que giraba alrededor de él, Immanuel Kant propone lo mismo que hizo Copérnico para la ciencia, lo quiero hacer yo para la filosofía. Poner al sujeto como centro del conocimiento. Y eso cambia la mirada y la percepción de las cosas. ¿Por qué? Porque Kant propone una revolución, como les decía, en la que el sujeto sea el centro, en la que sea el sujeto quien determine las condiciones de lo que se va a conocer. Y este sujeto es el que pone sobre el objeto la estructura para conocer este. Y la estructura para conocer las cosas de afuera, según Kant, son esas formas a priori con las que yo nazco, que se combinan con los datos que me vienen de afuera. Rápidamente, antes de Copérnico, en astronomía, ya se los había dicho antes, se consideraba que la Tierra era la que era el centro del universo. Y en filosofía, es que se creía que el sujeto llega al conocimiento cuando se somete a las cosas, que era un agente pasivo, que prácticamente el objeto era el que se le estaba revelando y él tenía que darle vueltas por todos los lados para empezar a conocerlo. Una consecuencia de esto en astronomía era que no se podían explicar el movimiento aparente de los astros si yo consideraba que la Tierra era el centro, y en filosofía era que yo no podía explicar el conocimiento a priori, porque prácticamente lo que se consideraba era que los objetos estaban afuera y usted simplemente lo que tenía que dejar era que el objeto te afectara. Después de la revolución, entonces, el Sol ya se toma como el centro del universo cuando hablamos de astronomía, y en filosofía el sujeto es el que impone las características a ese conocimiento para conocerlo. No es la naturaleza la que está determinando lo que yo debo conocer. Yo soy el que pongo en la naturaleza esas condiciones y le digo cómo es que voy a conocer las cosas. La consecuencia de esto es que ya aquí se podía explicar el conocimiento sintético a priori. O sea, se podía determinar que si teníamos estructuras, que estas ideas innatas no era la idea precisamente de Dios como lo proponía René Descartes, pero si había unas estructuras en mí que me permiten conocer. Esa idea de Dios, Kant la va a retomar después, pero de otra manera. No precisamente como una idea implantada a la manera de René Descartes. Avancemos un poquito. Entonces, en la analítica, Kant se ocupa del pensamiento, y en el pensamiento, pues, Kant dice, hombre, aquí nosotros actuamos es con el entendimiento. Y en el entendimiento nosotros, así como en la estética teníamos el tiempo y el espacio como una forma pura, como una forma a priori, como una estructura que había nacido, que estaba ahí, pues para comprender las cosas del mundo en el entendimiento, yo tengo juicios y categorías según Kant.
Esos juicios y esas categorías a mí nadie me los enseñó, que son la cantidad, la cualidad, la relación. Después me complican la vida de eso en clase de filosofía o en clase de lengua castellana. Pero uno siempre está haciendo juicios. Usted le pregunta al niño, ¿cogiste esa manzana? Y así la haya cogido, muchas veces él dice, no, no la cogí. Ahí está haciendo un juicio negativo, porque está incluyendo un adverbio de negación. No la he cogido. El no. Ese niño no sabe que está haciendo una negación. En clase de lengua castellana después se le complica la vida. O cuando dice, hoy vine a clase. Ahí está afirmando. Si el niño dice, ningún día he venido a clase, está negando. Eso se aprende, ustedes me dirán, claro, pero es que uno lo coge a través de la cultura. Y dice Kant, manifiesta Kant, posiblemente lo tomaste a través de la cultura, pero eso es algo que viene incorporado a nosotros en el entendimiento. Me explico, el niño sabe que está negando, nadie le ha dicho que eso es una negación, eso después se lo enseñan en la clase de lógica o en la clase de lengua castellana, pero el niño sabe que está negando, así está diciendo mentiras, está negando eso que le están preguntando. Y lo mismo pasa con los juicios de relación o con los juicios de modalidad. Acuérdense cuando veíamos eso en clase, que hablábamos de juicios singulares. Él vino hoy al colegio y a usted nadie le enseñó eso. O sea, simplemente empezó a distinguirlos. Y empezó a distinguirlos desde que usted vio elementos particulares, elementos, grupos de personas que eran elementos particulares, una sola persona, elemento singular, o muchas personas que era elemento universal. Si hay una multitud de personas, usted le pregunta a un niño pequeño, ¿y quiénes estuvieron en esa marcha? Y a lo mejor la respuesta es todo el mundo. Y si usted se va para arriba de este cuadro, entonces va a ver que ese niño hizo un juicio universal. Obviamente todo el mundo no estuvo ahí, pero hizo un juicio universal y un juicio de cantidad. ¿Quién le complica después la vida al niño enseñándole eso? El maestro de lógica, el de filosofía o el de español. Pero mire que él está haciendo ahí ese juicio. Nadie le ha enseñado. O sea, son intuiciones que él mismo va haciendo. Claro, las va distinguiendo a través de la cultura y es lo que vamos a ver enseguida. Lo mismo pasa con las categorías. A usted nadie le enseñó que era la unidad. De pronto lo aprendió más tarde en Plaza Sésamo. Ni la pluralidad, ni la totalidad. Pero el niño así todavía no tenga las categorías del lenguaje. Si vos le mostrás un confite, te lo va a recibir. Pero si le mostrás el paquete, va a preferir el paquete. Y ahí, ¿qué está tomando? ¿O qué está haciendo? Hay una intuición de una categoría que se llama totalidad. Véalas arriba. Lo mismo cuando dice no quiero ir, está negando. Causa y efecto. Cuando ya sabe lo que le puede pasar por una acción incorrecta. Entonces, esas categorías, dice Kant, nacieron con uno. Uno las empieza a distinguir porque hay algo de afuera que las activa, pero están en nosotros, están en nuestro entendimiento. Obviamente usted no le dice al niño, te voy a explicar la categoría de unidad. Eso lo aprendiste después vos viendo Plaza Sésamo. Pero el niño inmediatamente, inclusive sin saber hablar, sabe cuándo le estás dando un confite o cuándo le estás dando todos. Entonces miren que ahí hay dos cosas implicadas que vamos a ver a continuación. ¿Qué pasa con esas categorías? Que esas categorías lo que hacen es sistematizar y unificar los fenómenos de la intuición sensible. O sea, las categorías y los juicios lo que hacen es sistematizar lo que ya pasaba en la sensibilidad, en la matemática y en la geometría. Vamos a ser un poco más explícitos para ir terminando esta charla. Entonces, las categorías sistematizan todos los fenómenos de la naturaleza. Los fenómenos del tiempo, la permanencia, la sucesión de acontecimientos, eso todo está sistematizado por esas categorías. Yo hago una pregunta, ¿qué necesito? Mire, por ejemplo, que hay una categoría que se llama relación, causa y efecto, para que un objeto tan pesado como un avión se eleve por encima de algo tan liviano como el aire. Estoy aplicando una categoría para que me responda a un fenómeno de la naturaleza. ¿Qué pasa ahí? Que esas categorías más el fenómeno de afuera, ¿cuál es el fenómeno de afuera? Que necesito que un objeto pesado se eleve por encima de algo más liviano que el aire
ese fenómeno de afuera es lo que va a determinar cuál es la estructura de la naturaleza. Y ahí voy a fundamentar una ley. Dicho en otras palabras, yo necesito los juicios y las categorías para formar las leyes físicas. ¿Qué es la física? La física es la respuesta del mundo natural a las preguntas que yo hago. No es natural que un objeto más pesado que el aire se eleve por encima de él, lo que pasa con un avión o con un transbordador. Pero ¿quién hizo esa pregunta? La hice yo. ¿A través de qué? De una categoría que se llama necesidad o causa y efecto. ¿Qué pasaría si pongo más potencia? Si le pongo un octanaje mayor al motor de un avión para que se eleve con todas las toneladas que pesa por encima del aire. Y ahí yo lo que hago es una ley de la física. No es que la ley esté afuera para descubrirla, es que esa ley la creo yo. ¿Y qué hice ahí? Lo vamos a ver a continuación. Entonces, en las categorías está el fundamento de las leyes de la física, como lo acabo de explicar, y eso es a priori. Miren las categorías para que no nos dispersemos, porque hay mucha información acá. Estas son las categorías. Hay muchas, de las principales: cantidad, cualidad, relación, posibilidad. Es posible que algo se eleve por encima del aire y que tenga un peso mayor que una pluma. Sustancia y accidente, limitación, pluralidad, necesidad e contingencia, lo que yo les decía ahorita. ¿Qué necesito para que esto sea así? Esas categorías, como les estaba diciendo, entonces es lo que me va a fundamentar las leyes de la física. Esas están a priori en mí. Y lo que yo hago es aplicarla al mundo de afuera, a los fenómenos que hay. Porque no es la naturaleza la que se me muestra cómo es. Soy yo el que acomoda esa naturaleza de acuerdo a lo que yo necesito que ella me responda. Para que se vea más fácil. Si el auto 1 recorre una distancia de 3 horas, a 180 kilómetros, digamos que es poquito, a una velocidad de 100 kilómetros por hora, en una línea recta de un punto A a un punto B, entonces yo lo que debo preguntar es, yo necesito que el auto 2 recorra la misma distancia, pero en menos horas y a una velocidad mayor. ¿Qué hice acá? Vea el fenómeno de afuera. El fenómeno de afuera es un fenómeno de la geometría. Están corriendo en línea recta. Es un fenómeno de la matemática. Está corriendo el auto 1 a 180 kilómetros en 3 horas. Véalo ahí, tiempo. Y véalo acá, una línea recta, matemática y geometría. Y ahora le hago yo la pregunta a la naturaleza para que ella me responda. Ah, no, ese otro auto no puede correr. Es menos veloz. Eso es lo que yo necesito y ahí es donde yo lo vuelvo una ley de la física. ¿Qué hago para que el auto me recorra la misma velocidad, la misma distancia, pero que lo haga simplemente en 2 horas y 30? Entonces tengo varias opciones. O aumento la velocidad y empiezo a estudiar la teoría de las fuerzas, o cambio el diseño para que con el diseño la fricción con el aire sea menor. Entonces mire que ahí empiezo a hablar de una cantidad de cosas de la física. Hago que la naturaleza responda a mis preguntas, de tal manera que yo aplico la categoría al mundo de afuera. La categoría en este caso es la necesidad, y la necesidad me obliga a que yo cambie el diseño, vuelva más aerodinámico este carro, le dé más fuerza a su motor para que recorra eso en menos tiempo. Y miren que a mí el dato de afuera es un dato de la matemática y de la física. ¿Por qué es un dato de la matemática y de la física acá en la analítica? Porque está recorriendo una distancia en línea recta de 180 kilómetros. Esa distancia es geometría y me están diciendo que se está demorando 3 horas. Eso es tiempo, eso es matemática. Ese dato llegó al entendimiento. ¿Con qué se unió? Se unió con las categorías que estaban en mí. Usted puede que no sepa nada de física, pero usted simplemente está diciendo, ¿y qué necesito para que esto vaya más rápido?
Entonces yo empiezo a mover los alerones del carro, a cambiar el diseño para que la fricción sea menor y aumento la fuerza. Hice que la naturaleza respondiera a algo que estaba en mí. ¿Qué es lo que estaba en mí? Esa categoría. ¿Cuál es el fenómeno de afuera? Que ese auto, el de color naranja, vaya más rápido. Para que ese auto vaya más rápido, apliqué la categoría y la apliqué sobre ese fenómeno de afuera. ¿Cómo hago para ganar la competencia? Y eso me da como resultado una ley de la física. ¿Qué me dice esa ley de la física? Que si modifico, entonces miren que ahí ya hay una cuestión sintética que amplía el conocimiento. Si yo modifico toda la parte delantera del auto, si le estoy dando un diseño más aerodinámico que hace que el aire no golpee de una manera directa como pasa con el carro negro, puedo conseguir que este carro gane. De manera que Kant dice, entonces en la física es posible los juicios sintéticos a priori. Dice sí, porque estoy combinando un dato sintético, en este caso aquí es el de la matemática, acá en el entendimiento de la matemática se vuelve el dato de afuera. Me están preguntando qué necesito para que un puente no se caiga y no tenga muchas bases abajo, como el puente que ustedes ven en la glorieta del éxito. Entonces dice, bueno, tengo que poner unas bases muy sólidas en los dos extremos para que prácticamente sea una especie de puente colgante, de puente flotante, y arriba tengo que hacer una desviación de la columna con unas tirantes para que resistan, de tal manera que si las señoras que van a hacer una procesión están en la Semana Santa, pues el puente no se caiga encima de ellas y que a usted no lo demanden por daños y prejuicios porque no fue capaz de analizar qué necesitaba para que el carro estuviera por encima y las señoras cómodamente pasaran por debajo cuando se necesite la procesión o una manifestación de algún grupo protestando por alguna circunstancia. Entonces ahí lo que estoy aplicando es una necesidad o una causa y efecto. Si pongo, como sucede en este puente, dos pilas enormes en cada punta y si hago que haya unas tirantas vinculadas a una columna de desviación, pues no solamente voy a tener un puente bonito y estético, sino que lo que hago es que haya más posibilidades de ampliación en el futuro porque no va a tener una columna que me estorbe. Entonces simplemente apliqué unas categorías para que respondieran al mundo natural, cómo permanece una estructura tan pesada sin caerse. Y eso se convierte después en una ley de la física, porque empiezo a hacer unos cálculos. Mire que son cálculos matemáticos. ¿Qué hago para que un puente no se caiga encima de las señoras que se fueron a rezar? Y finalmente, y ya en esta parte sí voy a ser muy breve, Kant, en la última parte de la crítica de la razón pura, empieza a preguntar si es posible la metafísica como ciencia, es decir, si la filosofía es posible que sea ciencia. Ya dijo que la matemática sí era ciencia, porque combina lo sintético y lo a priori. Lo sintético es que el conocimiento se amplía y lo a priori es que tiene estructuras. La física también dijo que era ciencia, ya va a preguntar si la filosofía es ciencia. Entonces, acuérdense que estudió primero los sentidos en la estética, y así se tendría que llamar la clase que erróneamente el ministerio empezó a llamar clase de artística. Si eso fuera clase de artística seríamos todos artistas en el bachillerato, y eso antes se llamaba educación estética, porque lo que te estaban educando era la sensibilidad. En la analítica él empezó a estudiar el entendimiento, y en la dialéctica él se va a ocupar de la razón, la distingue del entendimiento. ¿Y qué hace acá? Entonces Kant dice, tenemos unos datos de afuera, y esos datos de afuera los sistematiza primero el espacio y el tiempo. ¿Dónde? En la estética, en la sensibilidad. Luego, ese espacio y tiempo que se convierte en matemática y geometría, cuando la sensibilidad sistematiza esto, es sistematizado por 12 categorías. ¿En dónde? En el entendimiento. Y en el entendimiento, esos seres del espacio y el tiempo se convierten en seres de la física. Porque ya el dato de afuera no es que la niña necesite sentarse, sino qué hago yo para que ese salón de clase tenga unas mejores condiciones para que todos estudien bien. Eso me da como resultado los seres del espacio y el tiempo, es decir, que en el entendimiento ya surge la física.
en la sensibilidad surgía la matemática y la geometría. Todas esas cosas, continúa Kant, se sistematizan en la razón a través de 3 ideas innatas. ¿Se acuerda que yo les dije, vamos a volver sobre la idea de Dios, pero de otra manera? Y es así que Kant dice, nosotros en la razón tenemos 3 ideas que sistematizan todo eso que está pasando, que es el alma, el mundo y Dios. El alma unifica todos los fenómenos de la experiencia interna, todo lo que nos está pasando. Eso que usted dice, pues es que yo considero que el alma puede ser un espíritu, o las cosas que yo hago, o las cosas que yo siento, o lo que yo amo. El mundo unifica los fenómenos de la experiencia externa, de ahí que la noción de mundo sea tan diversa para todo el mundo, para todas las personas, y si uno le pregunta al otro, bueno, ¿cuál es el mundo? Eso cambia. Y Dios unifica la totalidad del pensamiento. Ahí está todo lo que nosotros conocemos del mundo. ¿Cuál es el problema acá? Que Kant dice, claro, tenemos esas 3 ideas en la razón, que unifican toda nuestra manera de conocer. Dios, alma y mundo. Alma unifica todas las ideas de nuestra experiencia interna, de ahí que sea tan difícil hablar de alma, que el concepto sea tan diferente para muchas personas, que alma puede ser lo que usted pone haciendo un trabajo, o lo que dice que hace un músico, o lo que yo pongo para transformar el mundo, y si usted es religioso pues dice que es un espíritu, que se va a ir a otro lado. El mundo sea la concepción de esas cosas que yo veo, que yo siento. Entonces yo puedo decir que mi mundo son mis bibliotecas, mi libro, las cosas que yo hago, y Dios es la intuición, según Kant, que unifica todas las cosas que están en nuestra razón. ¿Qué se necesita para que esto se vuelva ciencia? Que tengan un dato de afuera. Acuérdese que para que la física se volviera ciencia necesitábamos un dato de afuera. ¿Cuál era ese dato de afuera? Los fenómenos. ¿Qué necesito para que el puente no se caiga? Ese es el fenómeno. Hay unas señoras que pasan y van a protestar, pero tengo un embotellamiento de tráfico. Entonces, ¿qué necesito para elevar una estructura muy pesada y que ésta no se caiga sin necesidad de llenarla de pilas o de columnas por debajo? Ese es el fenómeno de afuera. Y tengo unas categorías y tengo unos juicios. Entonces el juicio, yo puedo empezar con un juicio de posibilidad. Si hago este y este cálculo, y si muevo esta columna para acá y para allá. Mire que todo eso son puros planteamientos de la física. Aquí la pregunta es, ¿qué necesito para que esa idea de Dios sea una idea conocida para todo el mundo? Sea una idea verificable. ¿Cuál es el dato de afuera que me va a permitir que eso que yo considero que es mi mundo sea un mundo entendible para todos? ¿Y cuál es el dato de afuera, el dato verificable que yo tengo de un concepto como el alma? Porque recuerde que Kant dice, esas 3 ideas están en nuestra razón como intuiciones. Los juicios y la categoría son intuiciones en nuestro entendimiento, pero se juntan con algo que pasa afuera. ¿Qué voy a hacer yo para resolver el problema del tráfico y el de las señoras que están rezando? Y eso me da como física. Y lo mismo, cuando yo estoy hablando de la matemática, yo simplemente digo, bueno, el dato de afuera fue esa impresión horrenda que tuve cuando alguien se estaba fijando en mí y que a lo mejor me estaba detallando para atracarme. Y por eso para mí pasó media hora. Y ese dato de afuera es sistematizado por el espacio y por el tiempo. Y eso me da como resultado matemática y geometría. Acá la pregunta que se hace Kant, porque él quiere saber si la filosofía de ciencia es, bueno, ¿tenemos datos de afuera del alma? Es algo que yo creo. El alma existe, o el alma para mí es lo que yo pongo en mi trabajo, o el alma es lo que yo hago para vivir mejor, o el alma es el libro que acabo de escribir y que se va a perpetuar. Lo mismo pasa con el mundo. Yo considero que el mundo es el cine que yo veo, los libros que tengo detrás, las conversaciones que tengo, eso para mí es el mundo. Pero pregúntale para un deportista cuál es su mundo. A lo mejor es esos días que él pasa entrenando. Pero ¿cuál sería el dato de afuera para poder verificar que en realidad sí tenemos una noción de mundo válida para todo el mundo? ¿Cuál es el dato de afuera que me permite validar esa intuición que yo tengo de Dios como un ser sobrenatural o como un ser unificador? Esa es la gran pregunta que se hace Kant
Y Kant está preguntando, entonces, ¿la metafísica sí es verdadera ciencia? Ahí sí yo puedo tener un juicio que me permite agrandar el conocimiento. Es que yo puedo intuir que Dios existe o no existe, pero yo tengo un juicio, un elemento que esté afuera que me permite comprobar eso. Yo tengo un elemento sintético que me permite decir que el mundo sí es como yo lo concibo. Y la respuesta a la que alude Kant es que no, que yo solamente tengo lo a priori, que eso está en mí, pero falta lo sintético. Por eso Dios es una intuición de la que yo puedo creer o no puedo creer. Lo mismo pasa con el mundo y lo mismo pasa con el alma. Por eso difiere tanto. De manera que, y para terminar, la respuesta de Kant es que la filosofía no es ciencia. Que la filosofía es una indagación, es una cantidad de intuiciones que yo tengo sobre unos fenómenos que están en mi razón, que en este caso son alma y mundo y Dios, que son los que unifican todo lo que pasa alrededor de mí, pero los cuales yo no puedo validar afuera. Si yo validara la idea de Dios, todos creeríamos en el mismo Dios. Si validara la idea de alma, todos tendríamos la misma idea de alma, y lo mismo sucede con la idea de mundo. ¿Eso qué hace? Situar a la filosofía en un plano netamente especulativo. Y es grandioso porque por fin Kant le da muerte a esa discusión de si la filosofía era ciencia o no, y muestra que no, porque muestra cómo las ciencias empezaron a independizarse y cómo ya no necesitan de la filosofía, y el filósofo no necesita volverse un científico como lo eran de pronto David Hume o Descartes, que era matemático y que tenía estudios de medicina. Como el filósofo a lo único que se puede dedicar es a especular sobre estos temas, a pensar, como dicen filósofos, que Dios no existe, o a afirmar, como dicen otros, que sí, a pensar que el mundo es este y este o aquel, o como dicen otros, que este mundo ya pasó a una esfera netamente virtual, que este mundo lo que hizo no se volcó a otro mundo, sino que prácticamente lo que hizo fue ramificarse, y que nosotros ya no podemos hablar de un solo mundo o de múltiples mundos, pero ahí nadie tiene la razón. Podemos hablar de multiversos, pero no tenemos cómo comprobar eso. Podemos hablar de almas, podemos decir que la religión todavía es válida hoy, y su postura sobre el alma, pero no tenemos datos de afuera. Y eso sitúa la filosofía en un lugar maravilloso, porque Kant resuelve el problema del conocimiento que planteaban René Descartes y David Hume, mostrando cómo para conocer se necesita lo sintético, es decir, la experiencia, y lo a priori, la razón. Pero que en categorías o en intuiciones que tenemos dentro de la razón, como alma, mundo y Dios, nosotros solamente poseemos eso, una forma a priori, una intuición. Pensamos que esas cosas existen o no existen, pero no tenemos datos de afuera para validarlas. De ahí que la filosofía nunca va a morir, porque toda la vida va a estar indagando sobre los mismos temas. ¿Qué cambia? Cambia la perspectiva. Enfrentados hoy a la virtualidad, enfrentados hoy a las relaciones que se construyen incluso a través de Internet, tenemos filósofos o sociólogos como Zygmunt Bauman que hablan de las sociedades líquidas, de la manera como nosotros nos relacionamos y prácticamente no queda ningún vínculo, más que el que queda en la nube, y eso se va diluyendo. Y eso es una noción de mundo diferente. Y dentro de 3 o 4 años, cuando ya tengamos androides, yo creo que un poquitico menos, o no sé, de pronto más tiempo, pero cuando tengamos androides especializados, seres capaces de retroalimentarse con la inteligencia artificial, ya tendremos que hablar de otra manera de conocer. Tendremos que hablar de otros mundos. Tendremos que hablar de lo que realmente es humano, o de aquello que puede humanizar a las máquinas. Entonces mire cómo la filosofía lo que hace y en lo que se convierte es un viaje casi que infinito sobre los temas que siguen orbitando, pero nunca va a llegar a un conocimiento específico sobre lo que son las cosas, por lo menos en este plano, en el plano de alma, mundo y Dios, porque eso siempre va a cambiar, porque no tenemos un dato de afuera que diga es que el mundo está concebido así. La física sí tiene un dato de afuera, y es que hace responder a la naturaleza sobre lo que ellos están indagando, y de ahí que avance.
Y de ahí que cada vez los experimentos involucran una cantidad de ingenierías y una cantidad de procedimientos precisamente para que la naturaleza responda a eso que se puede hacer. Pero aún así, eso es el mundo experimental, pero no podemos decir que ese sea el mundo como tal, porque las ideas de mundo cambian. La idea que yo tengo de Dios hace que lo pueda afirmar o que lo pueda negar, pero ni el creyente puede demostrar que existe, ni el ateo tampoco puede demostrar que no existe, porque ambos intuyen que esta idea existe o que no existe. Estoy hablando desde la filosofía, no desde otro discurso. Entonces, como solamente pueden intuir eso, siempre va a haber una especulación al respecto. Y lo que hace Kant, para cerrar la charla de hoy, es que Kant le pone fin a esa discusión que se mantuvo tantos siglos sobre la idea de Dios y le empieza a dar fin a la discusión sobre el ser como tal, porque Kant lo que está mostrando es una intuición, y sobre esa intuición puedo decir lo que nos dé la gana, pero es una intuición y punto final, porque nadie tiene el dato de afuera para hacerme creer que esa intuición que yo tengo sobre Dios es real, o que la intuición que tiene el otro que no cree también es real. No tengo cómo. Lo mismo cuando hablo de mundo, o lo mismo cuando hablo de alma. Por lo tanto, queme todos los libros de filosofía. Acabe con todos los registros de filosofía que hay en la red. Acabe con cualquier discusión que se haya tenido al respecto. Saque de todas las bibliotecas la bibliografía que encuentre de filosofía. Y siempre va a haber alguien preguntándose sobre esas tres cosas, porque son intuiciones que están en nosotros. Para René Descartes, Dios era una idea preconcebida que se la implantaron, y prácticamente lo que hace es volver a validar ese dogmatismo contra el que le estaba peleando. Esas cosas que le dijeron que tenían que ser así y así había que creerlas, y las explica muy bien, diciendo, no, es que a mí me las implantaron y ya lo que habíamos visto en la otra clase, porque si me devuelvo hasta el principio de los tiempos, pues tuvo que haber un Dios que estaba ahí. Kant no está afirmando eso. Kant lo que está diciendo es, yo intuyo que puede que exista. Yo intuyo que puede que haya un mundo. Y tenía tanta razón que mire esa idea de mundo cómo va cambiando. Dentro de 3, 4 años, cuando un androide con inteligencia artificial, o de pronto en mucho tiempo más, aprenda a reflexionar por sí mismo, esas ideas de mundo van a cambiar. Esas ideas que tenemos del alma van a cambiar. Y ese es precisamente inclusive el planteamiento de una serie tan maravillosa como de Westworld. No si las máquinas son las que van a dominar al mundo, sino qué hacemos nosotros para perpetuarnos como humanos. Nos vemos en una próxima oportunidad.